buenos días, hermanos, os doy a todos y también las gracias por la invitación que nos habéis hecho a puertas abiertas para estar con vosotros este domingo, este día de culto al Señor. Gracias al pastor Isaac porque él es el que lleva o dirige, pero sé que todos estéis de acuerdo en esta visita y en este tiempo que vamos a tener hoy. Voy a compartir primero con vosotros la palabra del Señor. Yo siempre digo que alimento al cuerpo completo, porque mi trabajo secular es cocinero, alimento al cuerpo, y mi trabajo en vocación es predicar también la palabra del Señor y alimento el espíritu. En realidad no lo alimento yo, lo alimenta el Señor. Yo soy su canal por el cual alimenta el cuerpo y el espíritu. Y me gustaría compartir con vosotros en la palabra del Señor, que es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón y rompe los huesos, discierne los pensamientos, en definitiva nos hace florecer, nos saca aquello que hay dentro de nosotros, porque es Dios hablándonos a través de su palabra. Y me gustaría que vinierais conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Perfectamente, hermanos, esta carta podía ser un hermano que nos escribe de Asia, de África, y nos cuenta cómo lo está pasando allí, qué está sucediendo en su vida o en su ministerio y cómo está viviendo en la situación que tiene. Si tenemos que descubrir las palabras que más resalta en este texto que hemos leído, a pesar de que solo tiene 11 versículos, lo podemos descubrir enseguida. Es tribulación o aflicción y al mismo tiempo consolación. Tribulación
o aflicción aparecen 7 veces en este corto texto. Y 10 veces aparece la palabra consolar o consolación. Es decir, podemos ver que una palabra sigue a la otra. Si observamos, podemos ver que una va detrás de la otra. Atribulados para vuestra consolación, sois compañeros en la aflicción, también en la consolación, y consolar o consolad a los que están atribulados. No sé si esto va despertando ya un poco lo que en esta mañana queremos transmitir. La palabra tribulación está relacionada con congoja, pena, aflicción, persecución, algo que todos sabemos de una manera u otra y hemos pasado por ello. La palabra consolación está relacionada con el hecho de consolar, de aliviar, de desahogar, de confortar, de aplacar la carga que llevamos muchas veces. Además, la palabra consolar o consolación, la raíz es la misma raíz de aquella palabra que el Señor Jesús pronunció a sus discípulos cuando les dijo: es necesario que yo me vaya y os enviaré al Consolador, al Parácletos, aquel que os acompañará y que estará con vosotros mientras yo esté fuera. Porque Jesús se fue fuera a la provincia, se fue al cielo y allí está, y sabemos que un día volverá. Y mientras tanto, entre nosotros está el Consolador, está el Espíritu de Cristo, aquel que nos da consuelo. Queda claro que cuando pasamos situaciones de tribulación, de angustia, necesitamos consuelo. ¿Quién de nosotros, cuando estamos pasando dificultades, no necesita a alguien que lo consuele? Esto es una situación que nuestro cuerpo podemos, sin investigar mucho, podemos darnos cuenta que cuando pasamos un dolor de cabeza, enseguida, ¿qué hacemos? Nos pasamos la mano por la cabeza. ¿Por qué? Porque siento consuelo. Si me duele el brazo, me paso la mano por el brazo. ¿Por qué? Porque siento consuelo. Un miembro está atribulado, el otro está consolando. Y eso es la ley de la vida y la ley del Señor. Hay una palabra que llena y que en el versículo 3, en el versículo 3 aparece como el punto principal de este mensaje. Y es que Dios es el Dios de toda consolación. El apóstol Pablo estaba sufriendo muchas tribulaciones para llevar el Evangelio a otros lugares. Sabéis, hermanos, que a lo largo de la historia de la Iglesia muchos hermanos han pasado tribulaciones para llevar el Evangelio. No es nada nuevo, no es nada actual. Desde el principio de la Iglesia está sufriendo tribulación en el mundo. Ya lo dijo el Señor Jesús: si a mí me hicieron esto, a vosotros también os lo harán. Si al padre de familia lo persiguieron, a vosotros os perseguirán. No es nada nuevo, es algo que existe desde el principio de la Iglesia. Y ya han pasado 21 siglos desde que la Iglesia comenzó a andar, pero no deja que también pasó en los antiguos, como dice el libro de Hebreos. Por la fe, muchos fueron torturados, aserrados, fueron apuñalados, sufrieron toda persecución cruel. Y ahora el apóstol Pablo, que le está escribiendo a los Corintios, dice: quiero que conozcáis también, o ya sabéis, acerca de las tribulaciones que hemos pasado en Asia, hasta el punto que llegó casi la muerte. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino confiáramos en el Dios que resucita a los muertos. Porque en el tiempo de tribulación tenemos que clamar a Dios, que es el que nos da el consuelo. En Éfeso, en Filipos, en Listra, en Iconio, ciudades donde el apóstol Pablo iba predicando el Evangelio y por todas partes tenía que salir apaleado de alguna manera, en la cárcel, sufriendo. Y es que, hermanos, para que nosotros recibamos el Evangelio, para que nosotros recibamos
la palabra de Dios, algún hermano ha pasado tribulación de alguna manera. Nosotros vivimos en un país libre donde podemos predicar el Evangelio libremente en la calle, en un local con las puertas abiertas y no sufrimos ningún tipo de presión por medio del gobierno o de grupos paramilitares. Lo hacemos libremente. Pero sin embargo, para que tú recibas el Evangelio, algún hermano ha pasado tribulación, ha tenido que desvelarse por la noche, ha orado por ti y ha estado en situaciones que su cuerpo sufría la aflicción. Y el apóstol Pablo, cuando llevaba el mensaje y la palabra de Dios a otras ciudades, a otros pueblos y a otras naciones, sufría tribulación. Pero sabe que tenía al Dios de toda consolación. Que Él lo consolaba para que vosotros seáis consolados, para que nosotros fuéramos consolados. ¿Cómo? Recibiendo el Evangelio del Señor y convirtiéndonos al Señor Jesucristo. Todo aquel que ha andado por ahí en el mundo buscando una religión, buscando la verdad de aquí para allá, cuando se ha encontrado con Cristo y se ha dado cuenta que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ha sido consolado. Porque ya el Señor Jesús nos dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Os consolaré. Porque en Cristo hemos encontrado la verdad y nuestra alma descansa en Cristo. Encuentra el consuelo en Cristo. Pero el cuerpo, hermanos, va a seguir teniendo muchas aflicciones, aunque el alma esté reposando en el Señor. Así, la primera consolación es haber recibido al Señor. La primera consolación nos la da el Dios de toda consolación, porque de Él viene la consolación por medio de las aflicciones, y esto es lo que Pablo nos dice. Pero hay un asunto más. El versículo 4 nos dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. No nos deja exentos del consuelo. No nos deja a un lado y decir, bueno, Dios lo consolará a mi hermano, Dios le ayudará a mi hermano, Dios le dará lo que necesita a mi hermano. Sí, pero tenemos que estar ahí, cerca del hermano, cerca del que sufre la tribulación, cerca del que sufre la persecución, para que nosotros podamos ser parte de ese consuelo también. Consolados para consolar. Hemos recibido al Señor en nuestro corazón, nos ha consolado y tenemos que consolar a otros también. Somos parte del entramado de Dios, somos parte del reino de Dios, somos parte de la extensión del reino de Dios en la tierra. Y para eso tenemos que ser esa parte. Ahí he visto que tenéis dos carteles muy grandes. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo no se queda aparte. Y al prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿qué te gustaría, hermana? ¿Qué te gustaría que hicieran cuando tú estás sufriendo? Cuando tú estás pasando por momentos difíciles en la vida, sean económicos, familiares, problemas en el trabajo, problemas de cualquier tipo. No vamos a detenernos en ninguno, porque hay muchos donde poner nuestra mirada. ¿Qué necesitamos? Que alguien esté a nuestro lado para darnos consuelo, para que nos ayude, para que nos fortalezca también. No hace falta que digamos muchas palabras y que le prediquemos la palabra del Señor. No hace falta que estemos continuamente recordándole versículos y versículos y versículos. Tan solo tu presencia es suficiente para que el hermano o la hermana sienta consuelo. Tan solo el saber que estás ahí, que tus oraciones son para esa persona, es suficiente para que encuentre consuelo y no se encuentre sola en medio de los problemas. Y eso es lo que todos queremos.
Y eso es lo que todos necesitamos y también demandamos de los hermanos. ¿Cuántas veces o alguna vez has tenido que decir, cuidado con el tiempo que he pasado de enfermedad y ningún hermano me ha llamado? Nadie me ha preguntado cómo estoy, porque necesitamos que nos consolemos los unos a los otros. El consuelo viene de Dios, pero el consuelo me viene a mí para dárselo a mis hermanos, estén donde estén y sean de donde sean, sin importar el lugar. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Sin embargo, la grandeza de la unidad en el Espíritu hace que seamos unos y otros quienes llevemos el consuelo del Señor a los hermanos necesitados. Porque el reino de Dios, la Iglesia, no somos uno individualmente, somos muchos en el mismo cuerpo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos formamos parte, cada uno en particular tiene su don, tiene su trabajo, tiene su forma, pero al final todos somos parte del mismo cuerpo. ¿O no un cuerpo está compuesto de muchos miembros? ¿Acaso le dice el ojo al pie no te necesito o el pie al brazo no te necesito? No. Si Dios nos ha hecho de un cuerpo con varios miembros es porque todos nos necesitamos. Todos tenemos que estar el uno con el otro y más en los momentos de tribulación. En España vivimos tiempos de consuelo, mirándolo desde el punto de vista de la libertad. Desde el punto de vista económicamente, más o menos todos funcionamos bien, alguno estará peor que otro. No nos faltan alimentos en nuestra casa, no nos falta nuestro hogar, tenemos de todo, pero lamentablemente hay muchos hermanos en el mundo que esto no lo tienen. No lo tienen. Cuando nosotros recibimos consuelo no es para vanagloriarnos, sino para consolar a los demás también. Y siempre hay alguna manera de hacerlo. Porque Dios tiene su mano sobre todo su pueblo, sobre toda la Iglesia, y es el que reparte, el que lleva aquí y lleva allí. Pero quiere vernos que nosotros seamos ese mismo cuerpo, compuesto de millones y millones y millones de personas en el mundo. Y el apóstol Pablo, en este texto que hemos leído, dirigiéndose a los corintios, les dice, ¿sabéis las tribulaciones que he pasado? ¿Sabéis por los tiempos malos y difíciles? Por toda Asia, casi perdí la vida. Pero yo recibo consuelo para consolaros y vosotros recibís ese consuelo también para consolarme. ¿Y cómo lo podían consolar si no tenían internet, si no tenían móvil, si una carta tardaba meses en llegar? Si vamos al versículo 11 nos dice, para ello contamos con vuestras oraciones. Fijaos qué cosa tan sencilla. ¿Quién no puede orar? ¿Quién no puede elevar oraciones a Dios pidiéndole por la situación de nuestros hermanos aquí, en Ciudad Real, en el mundo, cuando nos enteramos de casos concretos de personas que están pasando por tribulación? El apóstol Pablo dio una palabra o un consejo muy sencillo. Para eso contamos con vuestras oraciones. Tu oración marca la diferencia. Tu oración no se detiene porque no hay barreras, no hay cárceles que la retengan, no hay distancia en el ni en el tiempo ni en el lugar. La oración puede llegar a cualquier lugar porque la oración no la recibe Google. La oración la recibe el Dios Todopoderoso, que la llevará al lugar apropiado. Cuando nosotros nos comunicamos con los hermanos que sufren persecución en el mundo, nos dice, hermanos, orad por nosotros. Necesitamos que nos sostengáis en oración para soportar la tribulación que estamos sufriendo. Y tú dices, ¿tan solo en la oración?
si entendiéramos realmente el poder de la oración, si entendiéramos realmente lo que Dios puede hacer con nuestras oraciones, no lo tomaríamos a la ligera. Y cuando nos ponemos y nos postramos a orar, realmente estamos en la presencia del Señor, pisando tierra santa, como le pasó a Moisés en la zarza, pisando lugar santo, porque es el lugar donde Dios está escuchándonos. Yo aquí puedo decir muchas palabras y el Señor me oye y ve nuestros corazones. Pero realmente cuando tenemos la comunión íntima y profunda con el Señor es cuando estamos en oración, en nuestra habitación, solos, donde nadie nos escucha, donde no podemos presumir de elocuencia, donde no podemos presumir de ser grandes o pequeños oradores o predicadores o repartidores de bienes, sino que solo nos ve el Señor. Ahí, ese es el lugar santo, el más grande, cuando nos rendimos a los pies del Señor. Por eso el apóstol Pablo no en vano dice, para ello cuento con vuestras oraciones, porque sabía y conocía el poder que tienen las oraciones para recibir el consuelo que muchos están demandando. No sé si conocéis la historia de Israel cuando luchó contra los amalecitas que tenemos en Éxodo 17. Dice que cuando Moisés se subió al monte y allí lo acompañó Aarón y Hur, abajo estaba Josué con el ejército de Israel para luchar contra los amalecitas. Y nos dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos, Israel vencía. Y cuando Moisés se le caían las manos, Israel era derrotado. Pero vieron los compañeros Aarón, su hermano Aarón y Hur, que tenían que levantar las manos de Moisés. Lo sentaron en una piedra porque Moisés ya era mayor y cada uno sujetó una de sus manos. E Israel venció la batalla porque sus manos no decayeron. ¿Por qué? Porque estaba en oración continua a Dios, levantando al pueblo y ayudándole en la batalla. Si esto lo hiciéramos todos los unos con los otros, tendríamos muchas victorias. Saber que tus manos levantadas al cielo o de rodillas en el suelo, como sea, da igual, eso no importa. Si lo que importa es lo de dentro, ¿cuántos hermanos se pueden mantener firmes? El cristiano tenemos dos armas muy poderosas y es la palabra del Señor para defendernos, es la espada para defendernos contra el enemigo y tenemos la oración, que es el oxígeno y la sangre del creyente. Si no tuviéramos oxígeno, no podríamos respirar. Si no tenemos la oración, no podemos tener una vida en comunión con Dios. Y es algo que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Y yo sé que todos como cristianos oramos, pero hay momentos que pasamos de decadencia y dejamos muchos días de orar por las prisas, por todo el trabajo que tenemos en este mundo, por las cargas que tenemos. Pero cuando realmente nos ponemos de rodillas delante del Señor, es cuando sentimos el descanso y el consuelo. Y hermanos, hoy quería venir a hablaros de esto. Hoy también tengo que hablar el consuelo que necesitan nuestros hermanos. Nuestros hermanos que están perseguidos por toda la tierra. Yo vengo en nombre de Puertas Abiertas porque es la organización que se acerca a la iglesia perseguida en el mundo para llevarles el consuelo, para llevarles la ayuda y para llevarles la palabra que nosotros podemos decir desde España. O yo puedo decir cuando haga mi informe desde Torrelodones se han comprometido, desde Torre del Campo. Siempre se me mezclan estos dos nombres. Torre del Campo están orando por vosotros. Y eso no sabéis cómo lo puede recibir un hermano que está en Corea del Norte, en Nigeria, en Afganistán, porque sabe que no está solo en el mundo.
porque sabe que millones y millones de hermanos están enviando sus oraciones por ellos, porque necesitan ese consuelo. Dios se lo puede dar, pero es que Dios lo que quiere es que nosotros seamos parte de ello, que no estemos aislados. Por eso el apóstol Pablo decía, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan, porque todos sois miembros de un mismo cuerpo, y cuando un miembro se duele, el otro se duele con él. Cuando un miembro se goza, el otro miembro se goza con él, porque sois miembros de un mismo cuerpo. Por eso, desde Puertas Abiertas, o el objetivo no es acabar con la persecución, porque mira, no vamos a terminar con la persecución. Si al Señor Jesús lo persiguieron, el santo, 3 veces santo, lo persiguieron, ¿qué no nos harán a los demás? Hace poco tiempo en España se vivía también la persecución. Quizás no tan severa como en otros países del mundo, pero también se vivía. Igual aquí hay algún hermano que lo vivió en tiempos de la dictadura, cuando no tenían esa libertad. Y tuvieron muchos que sufrir la cárcel por predicar el Evangelio en la calle o por predicar el Evangelio en un local, tuvieron que ir a la cárcel. O por no participar en las costumbres de la cultura del pueblo o por cualquier motivo. Ahora pasó, ahora vivimos en otro tiempo. Sin embargo, esta persecución sigue adelante en otros lugares. Por eso, desde Puertas Abiertas lo que hacemos es ayudar a los cristianos para que ninguno tenga que sufrir la persecución solo, sino que sienta la compañía de los hermanos en el resto del mundo. Mirad este dato. Más de 365 millones de cristianos sufren persecución y discriminación por su fe. 365 millones de cristianos. Esta cifra es como si Estados Unidos y Canadá juntos, toda la población completa sufriera persecución. O como España, multiplicado también por 7 veces. Toda nuestra nación, todos los habitantes de nuestra nación, si lo multiplicamos por 7 veces, es el equivalente a todos los cristianos que sufren persecución en el mundo. Es un dato grande, importante, es uno de cada siete cristianos del mundo. Imaginemos si aquí estamos alrededor de 50, 60 personas, no lo sé, así por encima. Pues como 9 de nosotros, que ya es una cifra importante, como 9 de nosotros fuéramos los cristianos perseguidos en el mundo. Y yo quiero hacerte una pregunta. Imagínate que tú eres uno de esos. ¿Qué te gustaría que los demás hicieran por ti? Yo no te lo voy a responder. Solamente pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué te gustaría que hicieran por ti si vivieras en esa situación? Esta cifra es la más alta que ha habido en toda la historia. Cada año va creciendo. ¿Por qué? Porque cada año se van añadiendo más países a la lista de persecución. Cada año los gobiernos son más extremistas, cada año los gobiernos que gobiernan en diferentes países son más intolerantes con la fe cristiana. Y esto es el motivo por lo que los cristianos terminan siendo perseguidos, perdiendo sus libertades y perdiendo también, pasando a ser ciudadanos de otra categoría. El motivo que los lleva a sufrir esa persecución de muchas maneras. Y si alguien ha visto esto en las noticias, que lo diga, porque esto no sale en ninguna noticia, en ningún telediario, en ningún periódico. Si no lo promovemos nosotros, los hermanos de aquellos que sufren, ¿quién lo va a promover? ¿Quién lo va a hablar? ¿Quién lo va a decir? Si no lo hacemos nosotros. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de transmitir la noticia también de lo que sufren nuestros hermanos por el mundo. Cuando hoy puedas ver el telediario en cualquier cadena, pon la que quieras, que no lo vas a ver en ningún sitio. Podemos ver noticias de guerras, de inundaciones, como lamentablemente hemos vivido estos días pasados. Podemos ver todas las noticias muchas veces repetidas, pero que nos hable de 365 millones de personas que sufren
esa persecución no vamos a ver ninguna. Por eso, también un dato muy importante es que 1 de cada 5 de estos creyentes, de estos hermanos, viven en África. Y 1 de cada 5 de los creyentes en África, una cifra más alta todavía, sufre más persecución. El 80% de los asesinatos que se cometen a los cristianos en todo el globo terráqueo pertenece a África, es africano. ¿Y todo por qué? Por causa de su fe. Porque todo viene por causa de la fe. El príncipe de este mundo está en contra del príncipe o del Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Y esa guerra va a estar siempre permanente, no va a terminar hasta que el Señor ya en sus propósitos eternos lo haga. Por esta razón, Puertas Abiertas ha lanzado la campaña internacional Levántate África, porque queremos visibilizar esta realidad oculta. Queremos promover la oración por el fin de la violencia que hay sin precedentes e impulsar la regeneración en las zonas donde los cristianos han sufrido más. Esta campaña que se promueve este mes por medio de Puertas Abiertas, porque la persecución en cifras es muy alta. Y como vemos ahí, hay 16 países subsaharianos en la lista mundial de la persecución con un nivel extremo de violencia. El nivel extremo de violencia es que aparecen en sus hogares, en sus casas, por la calle, con todo tipo de armas para asesinar a los cristianos. En este intento tienen que huir, salir corriendo, y el que se puede salvar se salva, y el que no puede muere en ese mismo instante. Y podemos encontrarnos casos de niños viendo cómo asesinan a sus padres, esposos a sus esposas o viceversa. Situaciones realmente muy crueles. En el continente africano existe una inestabilidad de los gobiernos, donde operan sin ningún tipo de pudor los grupos terroristas, en los cuales van contra los cristianos. Hay muchos grupos que atentan contra los cristianos. Y esto provoca que miles de cristianos tengan que huir de su tierra, de sus hogares, de los pueblos, y se convierten en desplazados en otros lugares donde tienen que vivir en situaciones un poco infrahumanas. La influencia extranjera, como es China, por ejemplo, en África, está ayudando a que esto se produzca cada vez en niveles más altos. No ayuda a aplacar la persecución, sino ayuda al aumento de la persecución, con los métodos, con la tecnología china de control, de control y de toda la tecnología que está exportando al mundo, va contra los cristianos también, porque los gobiernos la utilizan contra ellos. Y ahora me gustaría que viéramos el testimonio directo de un hermano, Abraham, que además de ser representante de un campo de refugiados, es pastor en ese lugar y nos quiere enseñar o nos quiere mostrar cómo viven allí. El hambre puede hacer que pierdas el sentido de la vida. Cuando tu hijo llora de hambre, te cuestionas tu propio valor como padre y suplicarías por hacer que los ataques de los terroristas se detuvieran. Alrededor de medianoche, los extremistas Fulani llegaron a nuestra aldea, alumbrando con sus linternas en busca de gente a la que matar. Mi hermano se levantó para proteger la entrada de nuestra casa, pero los soldados le dispararon a través de la puerta. Cuando salió, le dispararon en la cabeza. Yo me las arreglé para huir corriendo a un pueblo llamado Agán, cercano a este campamento. Dormí allí y al siguiente día vine a este refugio para desplazados internos. Ahora este campamento de refugiados es mi hogar, aunque hay cientos como este por toda Nigeria.
Vivo aquí junto a miles de personas. En cuanto amanezca, vamos a ir a caminar y os enseñaré todo el campamento. Campamento de desplazados internos del estado de Benue, al norte de Nigeria. Me llamo Tar Abraham. Soy el responsable del campamento de Itua. También soy cristiano. Si echas un vistazo, enseguida verás que todas estas tiendas están ocupadas por personas desplazadas. Todos somos cristianos. Todos aquí huyeron de sus casas por culpa de los Fulani y sus ataques a nuestros pastores y nuestras comunidades. Solo tenemos 15 aseos para compartir entre más de 3.000 personas. Contraemos muchas enfermedades por usar estos retretes en mal estado. Pero si salimos al exterior del campamento, ponemos en riesgo nuestras vidas, porque los extremistas suelen tender trampas mortales. Aquí es donde vivimos. Hicimos todo esto con nuestras manos. Echa un vistazo. Todo el mundo aquí es cristiano y todos se vieron obligados a abandonar su hogar debido a la guerra. Algunas tiendas de campaña tienen hasta 5 personas dentro. Las más cercanas a nuestro suministro de agua se comparten entre 7 personas viviendo dentro. La vida aquí es muy difícil. Alguien está durmiendo ahí dentro con el calor que hace. Mira cómo está esta tienda. No tiene ni palos. Pero no os quiero enseñar el campamento solo como responsable, porque yo también vivo aquí con mi familia. Esta es mi mujer y estos son mis hijos. Somos una familia de 5 personas. Mi mayor problema es que mis hijos han tenido que dejar de ir a la escuela y no siempre tienen para comer. Mira cuánto peso han perdido. Eso sí, los alimentos que recibimos nos muestran que los cristianos de todo el mundo se preocupan por nosotros y nos recuerdan. Sigo orando a Dios por este cuidado y para que no nos olvide a los que estamos aquí. Sé que Él está al mando de todos, de los que murieron y de los que seguimos vivos. Solo le pido que nos dé comida para poder seguir vivos, ya que aquí la vida es dura. Estamos agradecidos a Dios porque ha preservado nuestras vidas. Hago un llamamiento a los cristianos de todo el mundo para que oren por la paz y podamos regresar a nuestros hogares. Puertas Abiertas estima que hay unos 16,2 millones de cristianos desplazados en África subsahariana. Muchos de ellos son perseguidos por su fe en Jesús. El mundo no habla de esto. La Iglesia africana está pidiendo a la Iglesia mundial que se levante junto a ella contra esta violencia espantosa. ¿Te unes a ellos? Detén la violencia. Impulsa la regeneración. puertasabiertas.org/levántate. Pues hermanos, esta es la situación que están viviendo Abraham, su familia y los miles y millones de cristianos, porque este es un campamento de los muchos que hay en África, concretamente en Nigeria, que es el país con más violencia que ejercen contra los cristianos. Puede que el mundo haya apartado la mirada de ellos, pero la Iglesia no. La Iglesia sigue preocupada por ellos, no los han olvidado,
Hay un amor, un vínculo fraternal con ellos y entre nosotros y ellos para aplacar el sufrimiento que están viviendo. Nosotros desde Puertas Abiertas llevamos la ayuda alimentaria, ayuda de atención médica, ayuda de atención postraumática, porque después de sufrir estos ataques tan violentos como sufren, necesitan ayuda después del trauma que han vivido. Necesitan hasta grupos de psicólogos que estén con ellos, apoyándoles y ayudándoles para que puedan desechar también ese rencor que muchas veces pueden llegar a tener contra los opresores. Una situación realmente difícil y muy extrema, en la cual ninguno queremos vernos nunca, pero que estos hermanos lo están viviendo. Y también desde Puertas Abiertas le damos acompañamiento espiritual. Y tú puedes sumarte y dices, ¿qué puedo hacer yo? Mira, desde tantos kilómetros que hay hasta Nigeria, ¿qué puedo yo hacer? Pues mira, puedes orar. Ya lo he dicho antes, la oración no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene rejas que pueda impedir, no hay nadie que lo pueda parar. No podemos llegar a paliar todos los sufrimientos, pero Dios sí puede por medio de la oración. Puedes responder. Perdón, que me he ido. Puedes responder. ¿Y cómo respondo? Pues Puertas Abiertas ha abierto una campaña de defensa de la libertad y los derechos de los cristianos en África. Y para ello estamos haciendo una campaña de recogida de firmas para que te unas y poder presentarla ante la Organización de las Naciones Unidas y pedirle a los gobiernos que hagan algo, que detengan la violencia, que los gobiernos apoyen a los cristianos que están viviendo esta violencia, que están viviendo esta expulsión de su tierra, que están viviendo esta degeneración humana. Y los gobiernos necesitan oírlo y escucharlo, necesitan saberlo, porque los de allí se tapan los ojos y no quieren saber más. ¿Qué puedes hacer? Puedes escribirles, tenemos desde Puertas Abiertas campañas de escritura para ponerle unas palabras de ánimo a los hermanos. Y si quieres participar desde la página web, desde nuestra página web puedes encontrar las campañas que hay de escritura para escribirle unos versículos, mandarle una postal, unas palabras de ánimo a los hermanos que sufren. Y aunque pueda parecer algo sin importancia, saber que cuando viven solos en un lugar apartado, aparecen cartas donde les dicen, estamos contigo, hermano, hermana, estamos apoyándote en tu sufrimiento. Eso es algo que no podemos ni imaginar, tal vez a lo mejor porque nunca lo hemos vivido. Te puedes movilizar y difundir todas las noticias que recibes de la situación de la Iglesia en el mundo, de los cristianos en el mundo. Puedes hacerlo viral por las redes sociales, por toda la información que recibimos. Hoy se extiende todo, se publica todo lo que se hace. Si lo hacemos con cosas vanas, no lo vamos a hacer por la situación de nuestros hermanos y a nosotros no nos cuesta nada. Puedes ofrendar, el dinero hace falta para todos. Si quieres ser parte también de ese consuelo por medio de una ofrenda, puedes hacerlo. Yo no vengo a pedir dinero, vengo a presentar la situación de nuestros hermanos para que todos lo conozcamos. Y puedes saber. ¿Y cómo sé? Recibiendo las noticias. Puedes saber la situación que viven recibiendo las noticias de la Iglesia perseguida. Por eso, desde Puertas Abiertas te pedimos que te conviertas en compañero de oración. Porque un compañero de oración sabe lo que le está pasando al otro compañero. No es ajeno a su sufrimiento. Y para eso necesitas saber por dónde está pasando. Por eso nosotros llamamos a los cristianos en el mundo libre a ser parte del alivio y del consuelo del sufrimiento que tienen nuestros hermanos perseguidos. Le voy a pedir a mi esposa que os reparta un folleto de los que hemos traído para que seáis parte también recibiendo las noticias, un folleto como este, en el cual podéis también suscribiros a una revista que editamos desde Puertas Abiertas, que es totalmente gratuita, no tienes que
pagar nada por ella, una revista como esta, donde vamos actualizando cada mes la información, testimonios concretos como el de Abraham, como hemos visto ahora, y otros muchos que van apareciendo cada mes en esta revista, y también por nuestras redes sociales, las cuales puedes entrar desde todas las redes, tanto en el canal de YouTube, recibir por el email, recibir por WhatsApp, recibir por Instagram, por todas podemos recibir noticias y extender. Y yo te invito a que si quieres recibir la revista en tu domicilio, la revista física, rellenes esta parte donde dice digo que sí, rellenando tus datos personales y tu dirección completa para recibir la revista en tu hogar. No tienes que pagar nada, ni ahora ni nunca, es gratis. Lo que queremos es difundir las noticias, que la Iglesia, que el pueblo de Dios conozca realmente lo que está pasando. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis o la estáis recibiendo en vuestra casa, pues nada, no tendréis que pedirla otra vez. Simplemente aquellos que no la reciban y quieren recibirla, pueden rellenar sus datos y dármela a mí después, que estaremos en aquella mesa. Y si quieres hacer algún donativo, tanto periódico o puntual, como quieras, pues también lo puedes hacer a través de este folletito donde pone donativo, si quieres poner tus datos para hacerlo. Estos donativos también tengo que decir que se desgravan al 80% en la declaración de la renta, que tú lo que está dentro del programa de ONGs del gobierno español, en las cuales se puede desgravar también en la declaración de la renta. Y hermanos, te invito a que no te olvides de nuestros hermanos perseguidos, que no te olvides de lo que están sufriendo y que seas ese compañero y esa compañera de oración que están necesitando, que están aclamando. Y vemos como en el testimonio nos dicen, no queremos que os olvidéis de nosotros. Pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por abrir las puertas de la Iglesia y las puertas de vuestro corazón para recibir también esta noticia. Y si alguien quiere conocer más acerca de la Iglesia perseguida, estamos allí en aquella mesa donde hemos traído unos libros que edita Puertas Abiertas, que también es una ayuda para aportar a nuestros hermanos perseguidos. Así es que sin más, de nuevo doy las gracias al pastor Isaac, gracias a la Iglesia por abrirnos las puertas y poder estar compartiendo todo esto con vosotros. Y que el Señor os bendiga mucho. Amén.